la memoria. Para eso hablaré brevemente de los antecedentes. Siento que tengo también que contarles al menos muy ampliamente qué entiendo por práctica y por práctica pedagógica. Y voy a reflexionar sobre la práctica a través de 3 grandes tareas que creo yo tenemos los y las pedagogas. Una es pensar los fines educativos de esta práctica, los medios y finalmente pensar lo educativo o maleducativo de la práctica pedagógica para poder pensar en asuntos asociados a la continuidad o a la ruptura de tradiciones en este campo. Entonces, un poquito sobre los antecedentes. Yo empecé, digamos, a preguntarme por la práctica pedagógica de la memoria hace unos 10 años, cuando conocí el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de acá de Bogotá. En ese entonces empecé a participar de distintas actividades que se hacían allá en el centro y empecé a notar que me estaba educando. Y esto llamó tanto mi atención que cuando empecé mis estudios doctorales en educación, pues centré mi investigación en eso. Hice una investigación de acción educativa sobre la práctica pedagógica, sobre mi práctica pedagógica en educación superior. En ese momento ofrecí un curso para el 2016, un curso que titulé Educación y Memoria Histórica, que eso era un curso para estudiantes de pregrado de cualquier unidad académica. De allá para acá he seguido, digamos, llevando mi práctica a otros cursos, a otros talleres, seminarios. Actualmente el que dicto en la maestría de educación de acá se llama Pedagogías de Memoria y Paz. Bueno, entonces, para hablar de prácticas y de práctica pedagógica, pues hay que devolverse necesariamente a una comprensión muy amplia sobre la práctica pedagógica, sobre la práctica que es pensarla como una forma de actividad humana que tiene su propia racionalidad y que le da sentido y significancia. Esta forma de entender la práctica pues viene de Aristóteles, que distinguió 2 formas de actividad humana, la poiesis y la praxis. Entonces nótese, como decía Carl, que no se trata de una distinción entre pensar y hacer, sino unas distinciones entre 2 maneras de hacer cosas. La poiesis tiene el objetivo de construir un objeto, de construir un producto. Como su finalidad está dada de antemano, pues la rige una racionalidad técnica, es una acción material. La diferencia con la praxis es que la praxis, su objetivo no es realizar un producto, un artefacto específico, sino realizar un bien moral. Y estos bienes no se materializan, sino se hacen. Podría decir, se experimentan. Como esta no es una acción material, sino inmaterial, la racionalidad propia de la praxis es la frónesis. Es una sabiduría práctica, situada, que permite pues actuar en concordancia con la situación. La educación es más una praxis que una poiesis, ¿no? Más que un paso a paso que de ser llevado, de realizarse correctamente, va a dar los resultados correctos con cualquier población, en cualquier situación, es más bien una práctica que procura bienes a las personas y a las comunidades. Dentro de las muchas prácticas educativas hay una que se encarga de la transmisión de esos bienes, de los bienes de la comunidad. Esa es la práctica pedagógica. Yo estoy de acuerdo con Olga Lucía Zuluaga cuando dice que la pedagogía, esto está muy grande por acá, la pedagogía, si bien, digamos, su fin último es el aprendizaje, su centro de atención está puesto en la enseñanza. Ella señala que la pedagogía es una disciplina que conceptualiza y aplica los saberes específicos en las distintas culturas. Y estos saberes
tienen, al igual que los sujetos, trayectorias. Digamos, hay unas maneras en las que socialmente nos hemos puesto de acuerdo, se han puesto de acuerdo sus comunidades, las comunidades que participan en ese campo del conocimiento, en esa disciplina, sobre las maneras en que es útil, bello, adecuado, justo llevar a cabo esa práctica. Eso quiere decir que la pedagogía, la práctica pedagógica, pues es una práctica social. Si bien hay una, digamos, una sabiduría práctica que orienta al maestro, a la maestra durante el encuentro educativo, en todo caso, esta persona no conoce, primero no conoce la totalidad de la práctica de la que participa, y segundo, tampoco decide arbitrariamente su permanencia o cambio. Entonces, más bien hay todo un reconocimiento de cómo hay unas tradiciones que orientan esa práctica, y en la medida en que la maestra reflexiona sobre lo que hace, puede, vamos, confirmar o modificar cursos de acción de esa tradición, al situarla pues en el contexto en el que se desenvuelve y atendiendo, por supuesto, a las necesidades específicas de las poblaciones a las que se atiende. Ahí. Entonces, si pasamos a pensar entonces de qué trataría la pedagogía de la memoria, pues lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, pues, ¿qué es la memoria? ¿De qué se trata este campo del saber? ¿Cuál es el fin o las finalidades que persigue? Que seguramente, pues, entonces son las mismas que orientan la práctica pedagógica. Decía Carr que la ética, la política y la educación son prácticas. Desde los griegos se les considera así, y por lo mismo, pues eso explica por qué estas tres están tan ligadas, ¿no? Están inextricablemente ligadas. Entonces, a mí me ha resultado muy útil hacer esta distinción cuando me pregunto por la memoria. Digamos, lo primero es saber que la memoria es una presencia del pasado en el presente. Pero los griegos también ya habían pensado en cómo aparece esta memoria en el presente, y hicieron dos distinciones, una distinción, y llamaron a un tipo de memoria némesis, que es la memoria que aparece, digamos, sin esfuerzo. Es una memoria que, eso lo explica Riquet, que, digamos, lo que lo diferencia es la intencionalidad. Diferencia la némesis de la anamnesis con la intencionalidad. Entonces, la una es una memoria que surge sin esfuerzo, es un hábito, una costumbre, mientras que hay otro tipo de memoria que es un ejercicio intencional. Entonces, traemos intencionalmente algo del pasado al presente, es un ejercicio de memoria. Eso es lo que dice, lo que decían los griegos y como lo trae Riquet. Y para él, entonces, la una se trata de memorización, es algo que está incorporado en nuestra memoria, mientras que la otra es reminiscencia, es rememoración, o más específicamente representación del pasado. ¿Qué quiere decir eso? Que el pasado que traemos no es el pasado, es una versión de él, es una representación, es un presentarse de nuevo, pero no es el pasado como tal. Todorov sigue como una línea semejante y dice: también está pensado la intencionalidad, pero no en si lo hacemos con o sin intención, sino la motivación que tenemos para hacerlo. Entonces, distingue una memoria, le llama literal, a la que se repite exactamente, literalmente, y a la otra la llama una memoria ejemplar. Se pregunta él, pues, ¿para qué hacer el ejercicio de traer del pasado algo? Pues para extraer lecciones, dice. Es básicamente una memoria educativa, para traer lecciones, extraer lecciones, patrones, generalizaciones, y poder orientar mejor la acción para darle mejores oportunidades al porvenir. Entonces ahí vemos que ya no solo aparece el pasado y el presente, sino que está, digamos, unido al futuro, ¿no? Es toda una experiencia del tiempo. Yo estoy siguiendo la misma lógica, una lógica semejante, y estoy juntándola con la práctica, con la poiesis y la praxis, y estoy entonces pensando que hay una memoria que es técnica, que efectivamente es la mnemotecnia o la mnemotécnica, que es traer fidedignamente algo del pasado al presente, y hay una memoria que es práctica, es efectivamente una práctica social, política y ética. Habrían muchísimas cosas para abordar, digamos, de las particularidades de la memoria, porque primero, acabo de decir, es una experiencia del tiempo, pero también es una experiencia del espacio.
Como esto es en una acción situada, digamos, el primer archivo de la memoria es nuestro cuerpo. Pero además esa memoria se va extendiendo, se extiende a los objetos de uso personal y comunitario, se extiende a la ciudad que habitamos, se extiende al país e incluso se pueden armar comunidades de memoria extendidas por el globo, porque lo que hacemos es traer al presente algo que es significativo para nosotros como personas y para nosotros como comunidades. Entonces, se puede hablar de que hay al menos dos tipos de registros de memoria. El primero es personal, ¿no? Son asuntos significativos para las personas. De hecho, son, digamos, asuntos identitarios, como vamos construyendo nuestra identidad a lo largo del tiempo. Y una memoria que es colectiva, que es compartida. Y esto es algo que viene de Holbach desde mitad del siglo pasado. Él dice, nosotros participamos de distintos cuerpos sociales. No lo dice así, pero bueno, digamos de distintos grupos sociales. Estoy pensando en cuerpos, pero compartimos memorias con los distintos grupos a los que pertenecemos, con nuestra familia, con la gente con la que estudiamos en el colegio, en la universidad, con nuestros conciudadanos, con los colombianos, con las mujeres, con la afiliación política que tengamos, religiosa, etcétera. Y estas distintas, digamos, comunidades con las que participamos le ayudan a dar sentido también a nuestras prácticas y a lo que somos y a lo que hacemos y a lo que nos importa. Dentro del registro de memoria colectiva hay uno específico al que suele llamarse la memoria histórica, porque es la memoria que se construye digamos, a través de la actividad científica social. ¿Sí? En muchos casos, esta memoria que se construye de este modo tiene incluso, digamos, usos o beneficios en los ámbitos jurídicos, pero también son de compromiso académico y ayudan a explicar, digamos, unas narrativas más amplias que incluso pues son narrativas nacionales. Algunas veces se refiere a este tipo de memoria como memoria nacional, memoria oficial, etcétera. Habrían, bueno, otras cosas para decir, entonces, como si la memoria va cambiando, pues no, digamos, no permanece estática, pues eso es lo que la diferencia de que sea una técnica, no permanece fija, va cambiando y a medida que va cambiando, pues tiene que ir prestándole diversos usos a quien la, ahí se me quedó trabado, a quien construye la memoria. Sin embargo, resulta, digamos que en el plano amplio podemos decir que recordamos todo tipo de cosas, todo tipo de eventos que tengan significancia personal o colectiva. Pero desde mitad del siglo pasado, desde, digamos, un poco de tiempo después de que finalizó el holocausto del pueblo judío europeo y la Segunda Guerra Mundial, la memoria y los estudios de la memoria, dice la Capra, quedaron inextricablemente ligados a dos consignas ético-políticas: nunca olvidar y nunca más. La primera se refiere a hacer justicia. Se refiere, digamos que las comunidades de sobrevivientes y otras comunidades sociopolíticas se negaron a olvidar los hechos acontecidos. Se negaron a olvidar los crímenes que habían pasado, las injusticias a las que habían sido sometidas las víctimas, sus allegados, sus conciudadanos, porque olvidarles significaba darle la victoria a los nazis, contribuir con la solución final, borrarlos finalmente de la faz de la tierra. Entonces, con esto emerge como un deber de memoria, un deber de hacer justicia, ¿no? Una manera de hacer justicia desde las propias personas y las comunidades. Sin embargo, digamos, de eso vino, a veces hay quienes dicen que surge inmediatamente, otros un poquito después. El deber de recordar es insuficiente, digamos que solo podemos demostrar nuestro total desacuerdo moral con el pasado cuando este tipo de eventos no se vuelven a repetir. Y no se vuelven a repetir no solo en el lugar en donde sucedieron, en donde se están conmemorando, sino no se pueden repetir en ninguna parte del mundo. O sea, esa es la consigna más amplia. ¿Cómo hacemos para cambiar todas las condiciones que posibilitaron que estas violencias aparecieran? Que estas violencias nunca se dan de la noche a la mañana, ¿no? Prácticamente, pues gran parte del problema moral de la violencia es que es diseñada. Fue que alguien arbitrariamente o aleatoriamente
cometió crímenes, sino hay toda una organización para violentar a otros. Esa consigna, en todo caso, no es solo una consigna que recoja lo que esté asociado, digamos, al Holocausto. De hecho, la consigna Nunca Más es una consigna regional, apareció por primera vez en el informe de la Comisión de la Verdad de Argentina en el 84, que se llama literalmente Nunca Más, es el informe de la Comisión sobre los desaparecidos. Y después fue apareciendo, como ven ahí en la presentación, apareció en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Guatemala y en Colombia en los 2000. A final del 2000, el proyecto Nunca Más, Colombia Nunca Más, publicó su primer informe. Entonces, para recoger un poquito, la memoria es una práctica también, y es una práctica cuya finalidad está asociada a estas dos consignas ético-políticas que acabo de mencionar, y estas dos consignas son las que, desde mi lugar, ayudan a orientar cuál es la finalidad de su práctica pedagógica. Son esas dos cosas, digamos, cómo hacemos para no olvidar, qué es lo que no debemos olvidar y cómo hacemos para que esto no se vuelva a repetir. Si esas son las dos tradiciones, entonces lo que, digamos, deriva o lo que podríamos afirmar de ahí es que las pedagogías de la memoria, digamos, hacen parte del enorme campo de relaciones entre educación, conflicto y paz. ¿Sí? Lo que tratan de hacer es transformar las violencias en pacifismos, básicamente, en un sentido muy amplio. Sin embargo, digamos, el campo de la educación para la paz, lo voy a reducir en el campo de la educación para la paz, es un campo amplísimo de conocimientos. Y nosotros, creo yo, hemos tendido digamos, a homogenizarlo un poco. A veces creemos que cuando hablamos de educación para la paz estamos hablando de lo mismo y no necesariamente, porque tenemos distintas comprensiones acerca de qué es el conflicto y qué originan los conflictos en cada escenario. ¿Cuál sería entonces la respuesta hacia la paz? ¿Sí? ¿Cómo la paz responde al problema del conflicto y cuáles serían, digamos, los papeles que el sector educativo juega en eso? Entonces hay distinciones de cuándo, en qué momento, cuál es el momento de intervención educativa, si es antes del conflicto, si es durante, si es después, a qué población atiende, son víctimas, son herederos, son espectadores, son excombatientes, son perpetradores. O sea, hay una variedad enorme de actores educativos, actores y actrices educativas, además entregando el servicio y por supuesto las poblaciones a las que atiende. Además tiene otra particularidad, bueno, digamos, eso en general, no me voy a detener en cada una digamos, de los matices que tienen estos enfoques, pero yo distingo más o menos en este campo 6 enfoques que dan cuenta de lo que acabo de decir. El uno tiene que ver con la educación en derechos humanos, el otro tiene que ver con los asuntos psicosociales, el otro tiene que ver con el desarrollo, sobre todo está asociado a la versión de desarrollo económico, el otro entiende la educación como ayuda humanitaria, la educación para la paz desde la ayuda humanitaria, hay otro enfoque que se trata de seguridad y estabilidad, y por último, reconozco el enfoque de reconciliación y reparación. Muy probablemente las pedagogías de la memoria pueden participar, digamos, colaborar en cada uno de estos enfoques, pero yo creo que donde se despliegan, al menos más cómodamente, es en el enfoque de reconciliación. Y esto es así porque el enfoque de reconciliación y reparación es un enfoque que se da especialmente en contextos que han tenido graves violaciones a los derechos humanos, pero sobre todo, digamos, graves, digamos, violencias directas, culturales, estructurales. Entonces se dan especialmente en contextos donde ha habido genocidios, donde ha habido dictaduras, donde ha habido conflicto armado, guerra. Y ese pues es más nuestro contexto definitivamente que un contexto, no sé, de otro tipo de país que pueda estar, digamos, más preocupado por la defensa de los derechos humanos desde otro lugar, preparando a sus estudiantes para su promoción o pensando, no sé, en asuntos psicosociales de otro modo.
todo caso, siempre hay, y en la diapositiva anterior, ustedes se alcanzaron a leer, pero decía que estos enfoques son interdependientes y son concurrentes, están todos a la vez y todos están relacionados. Yo misma veo a veces dentro de la práctica pedagógica de la memoria cómo cumple o cómo toca partes sensibles de cada uno de los otros enfoques. ¿Por qué este enfoque de por qué se le dice reconciliación? Porque, digamos, en la literatura se le reconoce especialmente como reconciliación, aunque el término más preciso sería de reparación. Porque en este tipo de contextos se acepta, no sin disputa, pero se entiende que la transformación de estas violencias no se da solo por la vía jurídica, sino por la vía ética. Es decir, que apoya el tránsito o por lo menos la ampliación de una noción de justicia retributiva a una noción de justicia restaurativa. Entonces, en la justicia retributiva, que es el modelo de justicia que opera en la mayoría de los países, pues la justicia está centrada en el castigo al infractor, a quien comete el crimen, a quien lesiona, porque es una versión de la justicia en donde el crimen es entendido como un asunto de códigos sociales, de normas rotas. Entonces, lo que se hace es castigar al infractor y es el Estado, pues, quien realiza esa tarea. En el caso de la justicia restaurativa, dice McColl algo muy bonito, y esto se trata, digamos, el crimen lesiona a las personas, lesiona a las comunidades, causa sufrimiento. Solo en segunda medida es una violación de la ley. Entonces, lo primero que tenemos que atender es el sufrimiento, ¿no? Que pues es un asunto de los asuntos éticos, pues, que más importan, sobre los que se basan cientos de reflexiones. Y entonces lo que se hace es prestar atención a las víctimas y ayudarlas a reparar. Y la reparación tiene múltiples mecanismos, ¿no? Reparar no solo significa devolver o, digamos, restituir a la situación anterior. Reparar significa a veces rehabilitación, a veces indemnización, a veces medidas de satisfacción, que son las que están asociadas a la dignidad, y medidas de no repetición. Entonces, todo el complejo, digamos, de la justicia presta, digamos, las bases para sentar la paz, una paz estable y duradera. En varios de estos contextos, no siempre ha pasado, pero en muchos de estos contextos la justicia restaurativa viene acompañada de la justicia transicional. Digamos, Uprimni aclara muy bien que la justicia transicional no es un tipo de justicia, no es una noción de justicia en sí misma. Es más bien, esto es de la ICTJ, piensa como son medidas políticas y judiciales que efectúan los países cuando sus sistemas convencionales no dan abasto, se rompen por este tipo de violencias tan graves, y tienen distintos tipos de medidas para poder avanzar en ese periodo transicional. Digamos, esa es la situación en la que se encuentra Colombia, y tiene pues estas tres grandes unidades para avanzar sobre la justicia. En este tipo de contextos, el sector educativo juega un montón de roles diferentes. Al menos tres se pueden mirar. Uno tiene que ver cuando el sector educativo reconoce que no es una institución social independiente, sino que es una institución social que está articulada a las otras instituciones sociales y que en ese caso tiene que colaborar con la justicia. Entonces el sector educativo se le asignan al menos tres responsabilidades. Una es reconocer, también hacer un ejercicio de reconocimiento sobre las maneras en que el mismo sector educativo ha colaborado con la producción y reproducción de las violencias. Por el otro lado, se le pide al sector educativo también que reconozca sus daños, pérdidas y afectaciones, porque en este tipo de contextos al sector educativo le va muy mal. A los maestros y a las maestras son victimizadas de muchos modos, las escuelas son atacadas, las instituciones, las instalaciones educativas son atacadas, tomadas, cooptadas, utilizadas como escudo de guerra, y el sentido en general de la educación es lesionado. Y la tercera tarea pues, que tiene el sector educativo es efectivamente la acción educativa, la agencia educativa. ¿Cómo hacemos para contribuir en la transformación de todo este engranaje de violencias, la deconstrucción, el desmontaje, todo este entramado de violencias, o cómo respondemos a este entramado de violencias con un entramado de paces? Entonces,
ahí es, digamos, en donde yo trato de unir mi responsabilidad como maestra, mi responsabilidad además como pacifista, y pensar desde el sector, digamos, de la educación superior, cómo puedo contribuir yo y cómo se traducen, digamos, esos fines y finalidades en acción educativa. A mí me gusta cuando Puig Rovira dice es que la actividad educativa es lo que se considera el centro de la tarea del educador, ¿no? Son las actividades, lo que hacemos, ¿no? Pero lo que hacemos no lo hacemos en el aire, ¿no? Normalmente lo que hacemos pues tiene vínculos con algunos temas, ¿no? Utiliza recursos de aprendizaje, eso Puig también les dice instrumentos mediadores, que me parece muy útil también la distinción, ¿no? Porque son herramientas materiales y simbólicas para abordar el saber del que se trate, para actuar y para interactuar entre las personas, pero también las personas consigo mismas, con el saber del que se ocupan, ¿no? Con los maestros, etcétera. Y bueno, pues por supuesto, entonces las actividades no vienen normalmente solas, las actividades vienen, se arman secuencias de actividades, a veces las secuencias en una sola clase, a veces las secuencias son en clases consecutivas, a veces aparecen regadas a lo largo de un curso, de un semestre, etcétera. A mí me resultó muy útil hace muchos años haber leído en un texto de Alessandro Portelli, que él decía, la memoria es el objeto de estudio, la metodología y el resultado de la actividad científica social. Él se refería específicamente a la historia oral. Portelli hizo un trabajo enorme sobre eso. Y esa, digamos, esa idea de Portelli, yo me la traje para la práctica pedagógica. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues pensar que si es el objeto de estudio, y si el objeto de estudio además, pues sus finalidades son digamos, la construcción de paz en sentido muy amplio, entonces de lo que tenemos que hablar, digamos, los ejes temáticos sobre los que desenvuelvo mi práctica son las memorias de la violencia, de las violencias en plural, de las reparaciones y los pacifismos. Las violencias son lo que nos ayuda a entender, pues, contra qué es que nos estamos posicionando moralmente, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes son sus víctimas? ¿Cuáles son sus rostros y sus perfiles? ¿Quiénes son los financiadores económicos e ideológicos de la guerra? ¿Quiénes son los actores armados? ¿Quiénes también las comunidades que han resistido? En el caso de Colombia hay un montón de comunidades de víctimas que llevan haciendo trabajo desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿quiénes son todos los actores y actrices del conflicto? ¿Cómo les afecta? ¿Cuáles son las modalidades de violencia? ¿Cómo se relacionan estas modalidades de violencia con las violencias culturales y estructurales? ¿Y qué tipos de daños? Por supuesto, los psicosociales, o los daños en las personas, pero ¿qué otros tipos de daño ocasionan, ¿no? Los daños económicos, los daños políticos, los daños ambientales, los daños culturales en general, ¿no? Los daños morales que le hace el conflicto a un país, y sobre todo, digamos, en una situación como la nuestra, de un conflicto tan prolongado y tan recrudecido. Con las memorias de las reparaciones, entonces lo que hago es, pues básicamente las reparaciones son pues el corazón de la justicia transicional, pues, y de la justicia restaurativa, pero digamos las uso no solo para mirar que hay distintos tipos de reparaciones, como expliqué hace un momento, sino también qué hacen las víctimas, qué hace el Estado, qué hacen los ofensores, y sobre todo qué podemos hacer los otros, los que por suerte no hemos sido victimizadas directamente, o que somos básicamente en algunos de los casos herederos del conflicto. ¿Qué podemos hacer? Es abrirle la puerta, vamos, a la posibilidad de participar en las prácticas de reparación, porque eso tiene muy importante la justicia restaurativa, y es que no solo el Estado es el encargado de administrar la justicia, la administramos entre todos. Digamos que es la idea de tomarse la justicia por la propia mano. Su contrapartida positiva es que yo también pueda hacer justicia, y hacer justicia, por supuesto, en ese caso no se refiere a ir a tomar venganza, sino a participar en distintos tipos de prácticas que pueden restaurar la dignidad de las víctimas,
y garantizar la no repetición. Los pacifismos, decía hace un rato, podrían estar dentro de las medidas de reparación que se llaman las de no repetición, porque básicamente de lo que tratan es, ¿y cómo hacemos? Es lo mismo, es un repertorio, ampliar el repertorio para pensar cómo hacemos para tramitar nuestros conflictos sin nuevos derramamientos de sangre, y cómo hacer para tramitar nuestros conflictos cuando tenemos sociedades como esta, donde a veces, muchas veces el diálogo ha estado cerrado. Entonces, ¿qué son los pacifismos? ¿Quiénes son estas personas y cómo actúan? ¿Y cuáles son las prácticas de las víctimas, de las personas en distintos campos del conocimiento, del Estado, etcétera? Entonces hay varios ejemplos ahí que son, digamos, por ejemplo, sobre todo con las víctimas, de qué hicieron antes de la embestida de la violencia, cómo hicieron para que la violencia, los actores armados no ingresaran a su comunidad. Hay muchos ejemplos sobre eso. ¿Cómo hicieron para en medio de la violencia, preservar su dignidad, preservar su vida, por supuesto, pero y vivir sin atacar al otro, sin derramar sangre? ¿Y cuáles son las otras prácticas que vienen después de la embestida de la violencia? ¿Qué utilizo? Pues todo tipo de artefactos de la memoria. En este campo es riquísimo el material que hay objetos, fotos, billetes, marcas territoriales, grafitis, lugares de la memoria, museos. Saben que últimamente, en los últimos años, ha habido todo un boom de los museos de la memoria. Hay algunos que se llaman museos, otros casas, otros centros de pensamiento, centros de reconciliación, e incluso hay algunos a los que se les llama lugares de conciencia. Asuntos con el cuerpo, expresiones artísticas, hay de todo, narrativas testimoniales, con eso me refiero específicamente como al diario, a la narrativa testimonial, a la historia de vida, al relato de vida. Las narrativas históricas, con eso estoy pensando como pues en las comisiones de la verdad, los informes de casos emblemáticos, archivo periodístico también sirve, por supuesto, los texto académico, y prácticas socioculturales como peregrinajes, como ritos, como marchas incluso, ¿no? Distintos tipos de prácticas conmemorativas. Sobre esto, pues entonces hay un montón de actividades para hacer. Lo que estoy diciendo es, volviendo a retomar a Portelli, pues esta es la metodología. Y si esto es una práctica, pues aprendemos de la memoria haciendo memoria. No leyendo nomás de la memoria, o haciendo memoria personal y colectiva, y normalmente intento que las actividades siempre tengan un pedazo en que es de contrastación con la memoria histórica. Entonces aquí hay algunos ejemplos. Aquí arriba, por ejemplo, está una exposición a la que fuimos el semestre pasado, es aquí en el Bronx. En ese momento hicieron una exposición muy interesante las personas de la comunidad, acompañadas de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Entonces allá fuimos. Aquí en la mitad ven a un grupo haciendo un mapa, por aquí en la esquina haciendo un mapa, pero de cuerpo. Aquí está doña Lilia Yaya brindándonos testimonio oral. Doña Lilia es víctima del genocidio de la UP. Aquí ven a un grupo haciendo una línea del tiempo. Por aquí en la otra esquina, conversaciones. A veces invito a artistas, a veces, este caso era, tuvimos la suerte de que el asesor pedagógico de la Casa Ana Frank, que tiene acción educativa en como 50 países, estuvo en Colombia y muy amablemente asistió a la clase esa vez y compartió con nosotros. Entonces, ahí, ¿será que? Ah, sí, bueno. Me voy aquí. No puedo pues hablar de todas las prácticas, pero quiero contarles de todas las actividades, pero quiero contarles rápidamente de tres. Esta es tal vez de mis preferidas, es una línea del tiempo. Lo que hago es pedirles a los estudiantes, a las estudiantes, que traigan ellos mismos el recuerdo de algún evento que a ellos les parezca significativo del conflicto armado, y que pregunten eso mismo a un familiar mayor y a un menor. Así hacemos un poco como una memoria transgeneracional. La traen a la clase, las pegan normalmente lo hago en un papel, porque unos pliegos de craft o en lo que sea, porque me la llevo
porque esta actividad puede durar 2 y 3 clases, ¿no? Y además, pues porque es bonita la construcción, pues con el enfrentarse al material es bonito. Entonces, pegan en la línea del tiempo estos eventos, sobre estos eventos conversamos, nos damos el tiempo de hablar de lo que pasó en sus familias, muchas veces vienen cosas muy sensibles de sus casas, entonces nos tomamos el tiempo para hablar de eso, para presentar respetos, y después lo que hacemos es contrastar esto con, bueno, y también por supuesto analizamos la línea del tiempo, analizamos estos vacíos, por ejemplo, estos silencios, analizamos si tenemos acuerdo o no sobre cuándo comenzó el conflicto armado en Colombia. No tenemos un acuerdo, eso es algo que siempre es muy interesante. Vemos si hay asuntos que estén relacionados con la paz. A veces entonces pensamos el conflicto y nunca que ha habido procesos de paz, cuáles son los eventos más emblemáticos, etcétera. Y nutrimos digamos, el análisis de esta línea del tiempo con la lectura de 2 textos. Ahora que está la Comisión de la Verdad, pues utilizo la parte en la que ellos están hablando de modalidades de violencia, porque normalmente lo que pasa es que en este tipo de líneas se reporta los eventos como más espectaculares, ¿no? Este es un concepto que estoy tomando de Andrés Suárez, ¿no? La espectacularidad de la guerra. Entonces, que es como básicamente nos ha educado los medios de comunicación, ¿no? Entonces son las masacres, los asesinatos de figuras políticas muy importantes, bueno, incluso algunas veces, entonces los secuestros a personas reconocidas, pero las otras modalidades de violencia tienden a pasar desapercibidas. Entonces hacemos ese ejercicio de contrastación, ¿no? De mirar y darnos cuenta precisamente que la modalidad de violencia que más ha afectado a este país, pues es el asesinato selectivo, ¿no? Que es un cuentagota y que eso causa unos daños especiales y específicos en las comunidades, que quiebra las comunidades de unas maneras terribles a muy largo plazo. Y por el otro lado, leemos un texto de un apartado de Basta Ya, en donde ellos analizan trayectorias. Entonces, básicamente lo que hacemos es un ejercicio de comprensión histórica. Identificamos eventos, identificamos trayectorias, énfasis y metodologías, o sea, abastecimiento y contrastación. Eso, digamos, eso dura varias clases, como les digo, y a veces lo que hacemos es como terminar y hacer, digamos, darle continuidad al ejercicio, hacer como un zoom, por ejemplo. Entonces, mirar modalidades de violencia específicas o poblaciones específicas. Entonces, a la población de mujeres, ¿cómo les va en la guerra? ¿Qué es lo que las mujeres demandan? ¿Cómo es que la padecen? Entonces, ¿cuáles son para poder pasar, digamos, ahorita para poder después pasar a las memorias de la reparación? Entonces, si esto es lo que piden las mujeres, si estas son sus medidas, estas son sus victimizaciones, estas son sus necesidades, entonces, ¿cómo pueden ser las medidas de reparación? Siempre tratar de hacer el, el, el intento de concatenar las medidas, o más bien las dos consignas amplias. Tenía aquí unas fotos, esto me quedó atrás, pero pues es esto básicamente lo que hacemos aquí. No sé si alcanzan a ver, pero el año 2002 ha sido el año más violento de la historia del país y eso es algo que sale en la línea. Entonces hacemos todo el ejercicio de análisis. Por supuesto, a veces es muy duro, porque se pone hay un pedazo en el que pareciera que solo nos estamos ocupando de cifras y no tanto de las personas. Entonces siempre tenemos que hacer el esfuerzo de volver a conectarnos con las personas y por eso el tratar de mirar sus modalidades de violencia, cómo las afecta, ¿no? Y presentarles respetos. Ahí hacemos siempre algún acto conmemorativo, etc. Este otro me gusta mucho. Este es un ejercicio, este es un mapa del entorno. Hay distintos tipos de mapas. Hay mapas del entorno, hay mapas de recorrido, hay mapas, hay unos que son más amplios, que se llaman paisajes de memoria. Este me gusta mucho porque es ayudar a entender esto que les decía, de la memoria es una experiencia del espacio también. Entonces nos ubicamos, ¿no? en el espacio, digamos, normalmente el mapa sobre Bogotá porque estamos acá, pero a veces depende de la comunidad con la que esté, entonces lo hago sobre Colombia o sobre la región, etcétera.
y es, cada uno aporta sus memorias, hacemos un ejercicio también de memoria colectiva posteriormente, y lo último que hacemos es contrastarlo. En este caso, este ejemplo es un mapa que hizo el Centro Nacional, no, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, tuvo una versión hace como unos 10 años, y el año pasado volvieron a sacar, digamos, una actualización, y entonces vemos la cantidad de cosas que han pasado en la ciudad, entre otras cosas, porque es importante como bogotanos y bogotanas a veces reconocer que esta ciudad también eh, eh, ha sido victimizada de otros modos, porque es que la violencia nunca afecta a todo el mundo de las mismas maneras. Y entonces también hacemos el ejercicio de pensar pues en nuestra ciudad y en cómo nos ubicamos aquí con esto, y hacemos la labor de contrastación. Muchas veces este ejercicio lo que da pie es, pues porque aquí marcamos los lugares, distintos tipos de marcas y huellas de la memoria y de lugares de la memoria, y muchas veces lo que da pie es para que ellos hagan distintos tipos de proyectos. Esta es la última de las actividades de la que quiero hablar, que es el proyecto, es algo que llamo el proyecto grupal de aprendizaje, y básicamente lo que consiste es en que ellos se reúnen, identifican un tema que les parezca pertinente dentro de este campo, algo de lo que quieran saber más, diseñan un objetivo de aprendizaje, una estrategia, y la, digamos, buena parte del ejercicio, la gracia, es que por un lado hagan una intervención pedagógica con sus propios compañeros, ¿no? Utilizar el aula como un laboratorio, y por el otro producir algún tipo de artefacto de memoria. Entonces aquí hay un ejemplo de unas calcomanías que produjeron un par de estudiantes. Son calcomanías que, si bien tiene un código QR, son lugares de memoria de mujeres. Y esto conduce a una página web en donde ellas explican qué es lo que pasó ahí. Bueno, hacen el recorrido. Este pues fue hace años, un grupo de jóvenes hizo una infografía sobre el monumento de los héroes caídos. Este es un pequeño, un videíto. Me devuelvo rapidísimamente. Esto tiene que ver con un recorrido. Esta foto es un... ¿Tampoco? Listo. ¿Ya? ¿Prueba? Sí. Hola. Se demora un poquito mientras se activa. Bueno, les decía que este es un recorrido un mapa de recorrido de lugares de memoria de jóvenes, y son unos mapas de un grupo que está trabajando sobre migración y exilio, y entonces estamos haciendo unos mapas de trayectorias migratorias. Bueno, les decía que cuando uno va reflexionando sobre su práctica pedagógica puede reconocer asuntos que maleducan y asuntos que educan. Esto lo estoy tomando de Dewey. Él básicamente le propone al educador que preste atención a dos cosas, que son la calidad y la continuidad educativa. La calidad se refiere a las actividades pues, que enganchan, que motivan a los estudiantes, que no generan terror o
aburrimiento, apatía. En este caso es súper sensible el asunto de que no generen terror, siempre es un dilema, porque las sensibilidades son muy disímiles y pues hay gente que eso lo toca profundamente y es difícil a veces, digamos, hablar de estos temas, por supuesto. Y la continuidad pues se refiere a que esas actividades pues puedan dar oportunidades, nuevas oportunidades educativas, ¿no? Pensando siempre en que la educación es un fin en sí misma. Entonces, esto da oportunidad a nuevas experiencias educativas, a nuevas experiencias pedagógicas. A través de, digamos, de estos años, yo he identificado al menos estas cinco, digamos, competencias se le pueden llamar, pero también como modos de relacionamiento, interacciones. Y con estas 5 me voy guiando a lo largo del semestre para hacer ajustes y, por supuesto, al final y cuando voy a rediseñar un curso, pues las tomo en cuenta. Me refiero a las interacciones dialógicas como asuntos de estar revisando si estas conversaciones múltiples que planteo, conversaciones entre ellos, con gente de afuera, con víctimas, etcétera, generan, digamos, disposiciones a la apertura y a la acogida, ¿no? Que esto sí genere un espacio de aprendizaje seguro o valiente, depende de quién lo diga, pero que haya la oportunidad, porque toca temas muy sensibles, y entonces que haya el espacio, que sea un espacio donde se pueda hablar, ¿no? Y donde se puede ser quien se es sin temor a represalias. Y por supuesto todos los asuntos que tienen que ver con la construcción conjunta, con la toma de decisiones, y pues de modo pues muchísimo más amplio, pues el aprender a dialogar, ¿no? El aprender a dialogar sobre algo que es tan difícil para las personas y para el país en general. Me fijo mucho en que las prácticas sean afectivas, y aquí estoy pensando en que los estudiantes y las estudiantes transiten por distintos escenarios emocionales. Yo sé que para la educación para la paz siempre ha sido como muy valioso el asunto de la empatía, aquí también lo es, por supuesto, pero siempre cuidándonos de no abusar de la memoria y pasar, digamos, a ocupar el lugar de las víctimas. Entonces, los asuntos, digamos, ¿cómo hacemos para tratar de entender? Decía Didi Uberman que cuando se hacen este tipo de ejercicios lo que se trata es de arrancarle, así sea fragmentariamente, un poquito de la experiencia de lo que pasó, por ejemplo, en los campos de concentración. Entonces, como tratar de salir de las categorías de lo indecible y lo irrepresentable. Y esto tiene que ver con la idea de poder empatizar un poco con el otro. Y esa parte entonces es muy valiosa, y sin embargo no podemos tampoco después salir de la clase o salir del lugar de memoria pensando que ahora sabemos qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces siempre como tratando de poner un punto medio en ese estado emocional, pero también transitar por los otros escenarios, ¿no? El de la simpatía tiene mucho que ver con la admiración, y por ejemplo, entonces todo lo que tiene que ver con los testimonios de las víctimas y con sus prácticas de resiliencia y su coraje y su solidaridad, entonces genera mucha simpatía por ellas, ¿no? Mucho reconocimiento de su valor, por supuesto los sentimientos que están asociados al escenario de la antipatía, ¿no? Porque ante la atrocidad, pues sí tenemos que educarnos a sentir horror, o no horror, digamos repulsión, horror no porque paraliza, pero sí repulsión. Y por supuesto, ahí hay siempre un límite súper difícil, ¿no? Porque puede pasarse precisamente para el lado de la parálisis, puede pasarse perfectamente a no me quiero entender con eso, me quiero desentender de ese tema, no quiero saber de la violencia, y pues ese sí que es el abuso, digamos, es un abuso educativo. Bueno, abuso y educativo no van juntos, pero digamos, es un abuso de la memoria del que trato de cuidarme mucho. Y los escenarios de las emociones que están asociadas a la apatía, pues tienen que ver, sí, con el aburrimiento, sí, con la falta de solidaridad, pero no es motivar eso en ellos, obviamente, sino darse cuenta cómo esas dinámicas, por ejemplo, muchas veces tiene que ver con darse cuenta cómo la falta de solidaridad, pues parte
hace parte de los grandes problemas de nuestro país, ¿no? La indiferencia, la impotencia, el creer que no podemos hacer nada, el creer además que son otros los que se tienen que encargar de esa tarea, que nosotros no, desde donde estamos, no, estamos bloqueados, estamos maniatados. Las prácticas analíticas más o menos les conté ahorita con la línea del tiempo, tiene que ver con hacer, digamos, ejercicios de comprensión histórica, de análisis del conflicto, de pensamiento crítico. Y esto último, sobre todo, me importa mucho el asunto de los abusos de la memoria. Me parece que no lo mencioné, pero por supuesto, esto puede ocasionar la memoria tiene muchas cosas muy positivas, pero también puede utilizarse de muy mal modo. Entonces, hay siempre un pedazo del curso en el que nos dedicamos a mirar cuáles son los abusos de la memoria, eso es muy al principio para poder estar alerta el resto del curso. Los usos pedagógicos sí los podemos ir descubriendo, ¿sí? De eso no hay necesidad de alertar en un principio. Y las prácticas que sean reflexivas, por supuesto, esto tiene que ver, les decía, con siempre estar concatenando las memorias personales a las otras memorias, pues sí, pues preguntarnos quiénes somos nosotros en este drama, cuál es nuestro rol, ¿no? ¿Cómo lo entendemos? ¿Qué nos motiva a actuar? ¿Qué hemos aprendido? ¿No? ¿Qué tenemos que desaprender? Y por supuesto, ¿cuáles son nuestras opciones de acción como estudiantes, como maestros, como ciudadanos? Y esto de las prácticas recreativas, pues son en sí mismas la creación de artefactos de memoria, ¿no? Confirmar que ellos sí están participando en la práctica, están aprendiendo a construir memoria, pero además que la pueden recrear, o sea, que la pueden llevar a otros escenarios en con sus propios intereses, con sus sí, desde sus propios lugares. Esta foto justamente es de de hace muy poquito y esta estudiante fue una estudiante mía de hace un tiempo que vino, nos hizo ella de nuevo un recorrido, nos mostró las calcomanías, esta es una de las personas que había hecho las calcomanías sobre lugares de memoria y entonces, digamos, ver que puede venir y seguir haciendo la práctica y cómo ella además lleva esta práctica ahora a otro lado, para allá va a dar un taller en el centro de memoria, etc. Tengo otros ejemplos que son aún más bonitos, digamos, el que siempre me ha gustado es de una estudiante de ingeniería que después de tomar ese primer curso hace muchos años, yo la entrevisté como unos 6 meses después para mi tesis y era una estudiante de ingeniería industrial y me contó que ese semestre que acababa de terminar había estado trabajando con un profesor en la elaboración de un dron que ayuda a desminar. Y a mí me pareció pues fantástica la idea, ¿no? Porque es que no todos participamos del mismo modo, ¿no? No todos tenemos que ser psicólogos o no todos tenemos que ser terapeutas o no todos tenemos que ser, digamos, diseñadores de política pública, sino cómo hacemos para llevar el pacifismo, para hacer paz desde nuestros lugares. Lo más lindo de digamos, de esa conversación fue que ella me dijo, no es por el curso, pero yo sí creo que me volví más valiente. Como, si antes me hubieran dicho que venga y participa, no, yo no tengo ni idea de eso, ¿no? Decía la estudiante. Entonces, pues esto es como el cierre de pensar en la continuidad educativa, de pensar en que se pueda llevar, digamos, la práctica de la memoria a otros escenarios y pueda, pues, hacerle un bien a las personas y a las comunidades. Listo, por ahora. Bueno, pues agradecemos Está la a la biblioteca. profesora Mónica por compartirnos sus reflexiones en torno a las prácticas pedagógicas de la memoria. Y he recogido algunas preguntas del público y algunas que han surgido aquí también al momento de compartir con la profesora Mónica. Solamente quiero recordar que estamos en la Cátedra Interinstitucional de Pedagogía y estamos conectados con la Universidad de Antioquia, con la Universidad del Valle, la Universidad Pedagógica y la Universidad de los Andes. Y lo señalo porque en nuestro público están estudiantes de licenciatura, de maestría y de doctorado en educación y profesores, o sea, sujetos que estamos en procesos de formación para ser docentes, de pronto en uno de estos roles que has mencionado, como agentes transformadores también de los contextos sociales. Y en esa medida, pues hay un conjunto de unas preguntas que apuntan a la primera parte
de la reflexión que has hecho, llamémoslo como que genera un marco de alguna manera conceptual para entender de dónde viene eso de la pedagogía de la memoria y por qué es tan importante. Y nos ayuda a entender un poco que se está volviendo usual o cada vez más recurrente que cuando se habla de pedagogía de la memoria, resurge también como importante pensar contextos afectados por el conflicto y en esa medida entender el papel de la educación y de los educadores. Desde esa perspectiva, hay dos preguntas allí importantes para que hagamos este primer diálogo. Y hay otro conjunto de preguntas que lo hacemos para la segunda parte, un poco pensándolo en un marco, llamémoslo pragmático o de acción para pensar las prácticas. La primera pregunta es, ¿será que cuando pensamos la pedagogía de la memoria, esto se convierte en un asunto exclusivamente escolar? Sobre todo porque partes la reflexión desde una definición de Olga Lucía Zuluaga, en donde se piensa la pedagogía y la práctica pedagógica un poco en el marco escolar. Entonces, se puede pensar que las pedagogías de la memoria, como tú lo llamas, son asuntos exclusivamente escolares. O la segunda pregunta de una vez, ¿cómo podemos pensarnos nosotros sujetos que estamos trabajando en formación docente? ¿Cómo podemos apropiar esas pedagogías de la memoria como parte del rol del maestro? De ese maestro que no se mueve solo en lo escolar, sino que también se mueve fuera de lo escolar, llamémoslo extraescolar o en escenarios no escolarizados. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Realmente creo que efectivamente no lo mencioné, pero si hay algo que es muy interesante, me parece a mí, de la pedagogía de la memoria, es que no surgió en el contexto formal de la educación, sino en el contexto informal y no formal. Básicamente, uno puede afirmar, se podría afirmar que la pedagogía de la memoria ingresa al aula una vez se han publicado los informes de las comisiones de la verdad. Ese es un tema que es interesantísimo, la relación entre comisiones de la verdad y educación, porque es muy curioso que a pesar de que se sabe que una vez se publica el informe en quien no toda la responsabilidad, pero una buena parte de la responsabilidad sobre la formación y la información de los hallazgos de la comisión, pues es el sector educativo. Y digamos, cuando aparecen entonces las comisiones de la verdad, eso resulta empujando, digamos, más claramente la memoria al aula. Con un montón de disputas en el Cono Sur, ya también eso es interesante, pues que ya sabemos, ¿no? Porque en el Cono Sur muchas discusiones, todavía esta semana veo por ahí, ya van a ser 50 años, se están invitando a un conversatorio. Y la invitación al conversatorio es lo difícil que es hablar del golpe de Estado. Todavía 50 años después, todavía sigue siendo muy difícil hablar de eso. Y en todas las experiencias, digamos, en Uruguay, por ejemplo, se llama CODICE, no me acuerdo exactamente qué significa la sigla, pero es como hicieron formación de maestros, ¿no? La formación de formadores, y entonces la formación de formadores estuvo a cargo de la izquierda, y de eso se enteró la derecha cuando esa formación fue transmitida por televisión. Entonces, la derecha hizo llover críticas y empezó a circular de manera paralela sus propios materiales educativos para formar a otros maestros que sí pudieran dar cuenta de la complejidad de la experiencia, etc. Entonces, lo que estoy tratando de decir es, cuando digo no surge en el sector formal de la educación es porque realmente quienes empiezan con las prácticas pedagógicas de la memoria son las comunidades de memoria, ¿no? Son estas comunidades que les decía, son sobrevivientes en su mayoría, en este contexto pues son víctimas, que se niegan a olvidar y empiezan a hacer prácticas y empieza a haber ahí una pedagogía social. Y de ahí surgen, les recomiendo mucho un texto de una polaca de apellido Kończek, que explica precisamente cómo surgen los lugares de memoria, cómo empiezan a haber unas coaliciones y las propias víctimas empiezan vamos a ir, las víctimas, los sobrevivientes allá,
vamos a ir a mirar qué fue lo que pasó, no podemos dejar que este lugar simplemente lo borren, ¿no? Vamos a tratar de resignificarlo, vamos a hacer lugares de enseñanza. Entonces empiezan a surgir en el sector informal y no formal de la educación estas prácticas que educan a toda la ciudadanía. Otro ejemplo bueno sería el de la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, que también esa comisión aquí también ha pasado, aquí transmiten muchas cosas. Bien, en estos días pues está transmitiendo las declaraciones de Salvatore Mancuso, pero en la Comisión de Sudáfrica se televisó y parece que eso tuvo un rating impresionante, ¿no? Y ahí estaba la gente aprendiendo cosas. Se estaban educando o maleducando, no se sabe, no sé, pero todas esas dinámicas sociales que pasan alrededor de la memoria informan a públicos amplísimos, amplísimos. Entonces, efectivamente, pues no es un asunto de la escuela, no está limitado a la escuela. De hecho, pues yo estuve hablándoles hoy sobre práctica pedagógica en educación superior. Lo que pasa es que en la escuela, cuando entra a la escuela, pues este tema que es tan sensible, que normalmente se da en sociedades que están divididas, pues genera unos debates políticos enormes, vibrantísimos. Las discusiones son muy serias, ¿no? Sobre el papel de la educación. Dice, eso es como de Stern, dice, gente que nunca se ha interesado en la política educativa, cuando llega el momento de hablar sobre las violencias, luchan ferozmente por los planes de estudio, por la formación de maestros, por incluso, digamos, el papel de las víctimas en el aula o el sacar a los estudiantes, ¿no? En muchos países los estudiantes van a los tribunales a escuchar testimonio oral. Entonces, no es solo un asunto de la escuela, pero es donde juega el papel más sensible. Tiene una limitante además adicional cuando llega a la escuela, y es que tiende a quedar, digamos, básicamente relacionada con la historia. Y por supuesto, traté de mostrar que sí se trata de enseñanza de la historia, pero no solo. No solo. Se trata sobre todo de formación ético-política. Y pues ahí son unas dificultades enormes, ¿no? Entre otras cosas, pues porque genera un riesgo terrible, y es que le cae mucha responsabilidad a los profesores de ciencias sociales, y eso es una injusticia enorme. O sea, no puede ser un asunto solo de la escuela, tiene que ser un asunto de una sociedad que está comprometida con superar esto, en nuestro caso detenerlo, ¿no? Detener la producción de violencia, saber si podemos avanzar hacia el nunca más, ¿no? Y bueno, pues con respecto a la pregunta de cómo hacemos, bueno, yo creo que ejercicios así sirven preguntarse cómo aterrizamos desde nuestros propios lugares y atendiendo a las necesidades de nuestros estudiantes, cómo aterrizamos cómo traducimos estos fines y estas finalidades, ¿no? Por supuesto, como es un tema tan duro, pues con los niños se habla de otros modos. No significa que a los adultos pues se les pueda sacudir con violencia, ¿no? No se trata de eso, pero hay mucho material, hay mucha gente pensando cómo hablar de violencia con los niños desde pequeños, desde muy pequeños. Hay literatura sobre todo. Hay exposiciones y como esta precisamente es una práctica que permite mucha interacción, que permite mucho. He visto, me acabo de acordar de un ejercicio allá del Centro Memoria y Paz que están hablando de migración, y entonces les preguntan, por ejemplo, a los niños, ellos qué llevarían si tuvieran que irse muy rápido de su casa, para tratar de llamar la atención sobre cómo hay gente que tiene que salir corriendo, ¿no? Porque los migrantes justamente son una población, llevan, ¿no?, un objeto de memoria, algo que sea importante. A veces no encuentran lo que es lo más importante, unos testimonios muy conmovedores sobre eso, sino lo primero que pudo, no, me llevo algo de acá, algo que me recuerde de dónde soy. Me acabo de acordar de ese ejercicio. Entonces, hay muchas maneras, ¿no? Y como es tan rico todos los recursos educativos, todos los artefactos de memoria es riquísimo, es un material enorme, pues
hay maneras de adecuar el diálogo con las distintas poblaciones. Por supuesto, si es un asunto con víctimas, pues no hay que hablar de sensibilización del conflicto. Pronto ese no es el tema. Ahora hay que hablar de otras cosas. Entonces, pues hay que prestar atención a la comunidad. Bueno, Mónica, creo que es muy importante eso que mencionas y me quedo con un elemento que señalaste al final y es que esto no es exclusivo ni de la escuela ni de los profesores, ni tampoco de los profesores de ciencias sociales. Y en esa medida, las otras preguntas que apuntan un poco a pensar la acción o lo pragmático en el campo educativo eh, nos llevan a pensar cómo un maestro, cualquier maestro, en cualquier escuela o en cualquier escenario educativo, puede hacer pedagogía de la memoria, pero también cómo puede hacer algo que tú mencionaste en un momento de la presentación, es hacer investigación, acción educativa, puede reflexionar sobre sus prácticas. Tú has mencionado algunos ejemplos, pero si puedes señalar un poco más, sería interesante porque hay gente que está preocupada pues por cómo llevar esto al terreno, no solamente en la educación superior, sino para trabajarlo, como mencionabas ahorita, con niños o con adolescentes en primaria o en bachillerato, en zonas rurales o en zonas también urbanas. Eso por un lado. Y el segundo elemento que piden ampliar es ¿a qué te refieres con eso del uso pedagógico de algunas herramientas o de algunas estrategias o de algunos lugares? Nuevamente un poco pensando desde la crítica que no es exclusivamente escolar ni exclusivamente para la enseñanza, o si esto tiene que ver más con la formación o un campo más amplio. Súper. Sobre la investigación, acción educativa, a mí, a ver, me parece súper útil la distinción que hace Elliot sobre la investigación en educación y la investigación educativa. Dice que la investigación educativa educa al maestro, a la maestra investigadora, en la medida en que la maestra dialoga con las tradiciones educativas de las que hace parte, en la medida en que se ponen en discusión sus medios y fines educativos, no solo mejora las opciones de acción, sino de investigación. Digamos, al hacerlo, le educa para ambas. Va uno mejorando las maneras de investigar lo que va pasando, va uno mejorando la práctica, que es una manera de decir en la medida en que uno va reflexionando sobre lo que va haciendo, no solo mejora la acción educativa, digamos la parte digamos más práctica, más de la acción, sino la racionalidad de lo que hace. Entonces, parte de, o sea, muchas gracias por la pregunta porque no lo hice explícito seguramente, pero parte de mostrarles este camino es decirles, esta es una ruta de investigación. Y es una ruta de investigación en la que uno debe clarificar qué es lo que uno cree que es la educación y qué es lo que uno cree que es educativo. O sea, nosotros, digamos, los maestros, las maestras, compartimos creencias acerca de esto y a veces no somos conscientes de estas ideas, pero las tenemos definitivamente, ¿no? Las encarnamos, ¿no? De cuál es nuestro rol en esa práctica, de cuál es el rol de los estudiantes, de cuáles son las maneras en las que deben interactuar entre ellos, con nosotros, con el saber. Entonces, clarificar eso, hacer claridad sobre esas creencias que tenemos sobre la educación y sobre lo educativo, pues es muy útil. Segundo, pues y para eso también, digamos, el objetivo de mostrarles la pedagogía, las pedagogías de paz son muchas, son múltiples. Entonces, tratar de uno también ver con quién comparte identidades, con quién comparte cosas que le parecen importantes. Si de pronto estás en un contexto donde haya atención, digamos, humanitaria, donde hayan víctimas, por ejemplo, ¿no? La gente de la primera línea realmente, pues entonces la educación cumple, pues es ayuda humanitaria, ¿no? Esa consigna de ellos es muy bella, ellos dicen la educación salva vidas.
La educación es el cuarto pilar de la ayuda humanitaria y así funciona. El campo de la educación en emergencias es un campo bellísimo de la educación. Entonces, de pronto, si estás en ese contexto, de pronto entonces hacer pedagogía de la memoria no es tan necesario. Más bien, entonces es preguntarse qué es la educación en emergencias y cómo contribuye. ¿Mm? Entonces, fíjense que eso, ese es eso, ¿no? Es un poquito hacer claridad sobre las tradiciones educativas de las que uno participa, con las comunidades en las que uno está, donde presta su servicio, a quién presta el servicio. Y una ruta de la investigación acción educativa sí tiene que ver con lo que les mostré para, digamos, para cerrar por ahí. Entonces, por un lado tiene que ver con esclarecer esas tradiciones, esas creencias. No tiene que ser en ese orden, de hecho. O sea, Eliot dice, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico, ¿no? De las necesidades educativas. Sí. Ojalá pues uno pueda hacer claridad desde el principio, pero eso normalmente no pasa así. Eso es muy bonito en la investigación-acción, ¿no? Que eso no es un camino lineal, ¿no? Sino que avanza uno un poquito y después se da cuenta que se le había quedado algo, algo enorme detrás. Y para poner el ejemplo concreto es, yo les decía que yo empecé a preguntarme por la práctica pedagógica de la memoria cuando conocí el Centro de Memoria y Paz y Reconciliación. Yo en ese momento trabajaba aquí en el Centro de Ética Aplicada y todo lo que dictaba cursos de ética y entonces estaba muy pues enfocada en eso. Y yo sí vi que habían, digamos, aportes a mi formación ética. Y yo me fui simplemente con memoria y ética y no, yo vi mucho más adelante que realmente el aporte era desde, o sea, no es que el aporte era, ya no era excluyente, sino que era desde el campo de la educación para la paz. Entonces, en la medida en que uno va reflexionando y va viendo qué es lo que hace y va viendo también qué es lo que hacen los otros, pues va aclarando el panorama. Entonces, el panorama es las tradiciones educativas, el cómo se hace, pues en todo caso el cómo se hace, pues encarna una racionalidad, lo dije desde el principio, pero ¿qué se hace? ¿Cuáles son los recursos que utilizo? ¿Cuáles son los temas? Cuando tengo, digamos, la oportunidad de diseñar, ¿no? A veces pues no tienes tanta oportunidad, pero entonces tendrás que hacer los ajustes que se puedan dentro del aula. Y siempre estar en el segundo, digamos, en la última fase, estar revisando si está funcionando o no. Eso básicamente es la línea de la investigación acción educativa. Esa me voy educando yo como maestra y como investigadora en lo que hago, ¿no? Ojalá sistematizando la experiencia. ¿No? Eso, digamos, eso es lo que me parece a mí más valioso de ese ejercicio. Y yo sí creo que resulta uno conservando esa actitud investigativa, y se le queda, ¿no? Se le queda la actitud de estoy mirando constantemente y reformando las cosas que no, o sea, participando, dándole continuidad a la práctica o no. Y eso me sirve para pasar a la segunda pregunta sobre los usos pedagógicos, además de diferentes recursos. Resulta que, precisamente como es una práctica situada, fíjense que no es lo mismo la pedagogía de la memoria en este momento en Alemania, donde ya han pasado muchísimos años, donde están preocupados de no olvidar, pero con la consigna de para que no nos vuelva a pasar, porque no estamos libres ni inmunizados ante la violencia, ¿no? Entonces, que no nos vuelva a pasar, ya nos pasó, que no nos vuelva a pasar. Lo diferente de un contexto como este, en el que pues, el conflicto está vigente, y entonces lo primero que hay que hacer es detengamos la violencia, ¿no? El título del informe del Centro de Memoria, del Centro Nacional de Memoria Histórica, pues es muy diciente, ¿no? A mí me hace mucho sentido, ¿no? Basta ya, ¿no? Que pare esto, ¿no? Es demasiado, ya fue demasiado, que pare, y que pare, digamos, alcancemos a lograr lo mínimo de la paz negativa y después podamos avanzar hacia las otras paces, como diría Galton. Entonces, en cada sitio hay además usos diferentes de los recursos. Entonces, fíjense que en Alemania, por eso arranqué con eso, todavía hay mucho uso pedagógico del testimonio oral, porque, entre otras cosas, porque los sobrevivientes que quedan, pues ya son muy pocos, están muriendo, están muy viejitos, muy viejitas. Entonces, hay todo un abordaje pedagógico del valor del testimonio oral. En muchos lugares de memoria, entonces hay ahora muchas audiograbaciones. Entonces,
eso del testimonio oral es importantísimo para algunos. Incluso Melich tiene un libro completo, no es muy grueso, pero es un libro completo sobre el uso del testimonio escrito. También es el uso del testimonio de sobrevivientes. Él dice, a mí no me importan como pedagogo los archivos históricos ni los datos fríos. A mí lo que me interesa es la experiencia de leer estos testimonios, los testimonios de estos sobrevivientes. Entonces, fíjense que cada recurso tiene además unos contextos de pronto en los que son más favorables que otros o más significativos, pero además tienen unos usos muy concretos, ¿no? Digamos, esos tipos de artefactos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las marcas territoriales, son las huellas y las marcas territoriales. Entonces, eso habla mucho, por ejemplo, de la ciudad o del país en donde esté. Básicamente uno podría decir que, dado que esto es muy plural, ¿no? De aquí participa tanta gente con tan diversos intereses, tan distintas demandas. Stern decía que esto de la memoria es como una gran carpa en el espacio público, donde se debaten múltiples agentes con múltiples intereses, y pues esa es parte de la gracia de la memoria, ¿no? Que usted que todo el mundo pueda participar, pero además de ponerle parlantes a quienes no han sido escuchados, ¿no? Gran parte de la memoria histórica por eso funciona así, lo mismo, bueno. Era para decir, en el espacio físico real, pues hay muchas marcas que posicionan distintas comunidades. Entonces están las marcas que posiciona la comunidad, no sé, los héroes caídos. Al frente están las marcas de las mujeres, están las marcas de las niñas, están las marcas de los jóvenes. Es una discusión como muy amplia, ¿no? Muy plural. Ir y, por ejemplo, hacer un recorrido, pues tiene unos usos pedagógicos muy diferentes del uso pedagógico que pueda tener la línea del tiempo, ¿sí? A eso me refería con que cada herramienta tiene usos particulares o favorece unas interacciones particulares. Entonces, la línea del tiempo favorece, pero enormemente la comprensión histórica, es una línea del tiempo. Entonces el análisis del conflicto, todo eso lo favorece mucho, mientras que si pues un recorrido de la memoria no tanto eso, aunque sí puede explicar, por ejemplo, entonces las violencias de las comunidades. La Comisión de la Verdad pues es una herramienta valiosísima como un macro narrativa, pero pues leer los testimonios de las personas, hay harta literatura sobre eso. Leer los testimonios, el valor del testimonio aquí es importantísimo. Entonces es como que con cada uno se puede detener, con cada herramienta se puede uno detener, no solo con cada artefacto, sino con cada herramienta, con cada manera de construir memoria se puede detener uno y escuchar, elaborar, reflexionar bastante sobre cuáles son los usos pedagógicos. Yo este semestre no lo hice, pero muchas veces invito a víctimas al aula. Y yo creo que eso es realmente lo que más, de lo más poderoso para la gente, ¿no? Sobre todo porque me gusta invitar a algunas señoras que hacen mucho pacifismo, mucho activismo, ¿no? Sobre todo como a las costureras de memoria. Entonces, generalmente las invito cuando son la parte de las reparaciones. Y prefiero que no sea rendir testimonio, aunque necesariamente hay una parte que pasa por ahí, sino para que ellas cuenten qué es lo que hace. Y eso siempre es muy poderoso para la gente. Ver que las víctimas, digamos, no son solo víctimas, tienen agencia política, tienen una agenda política además, tienen unas demandas que intentan sacar adelante, ¿no? Entonces, eso, solo insistir en los recursos en sí mismos tienen distintos usos pedagógicos y las actividades favorecen diferentes digamos, aspectos de la formación ético-política.
Bueno, por temas de tiempo no alcanzamos a recoger todas las preguntas que había en el chat. Creo que las que recogí pues sirven para darle concretud a estas ideas que has compartido. Y pues queremos cerrar nuevamente agradeciéndole a la profesora Mónica por las reflexiones en torno a las prácticas pedagógicas de la memoria, citando un poco la idea con la que inició a partir de Todorov, y es que ojalá esto se convierta también en un escenario para la memoria educativa, es decir, que este espacio que tuvimos de reflexión y de conversatorio, pues permita extraer lecciones para mejorar en últimas la acción y la práctica educativa en nuestros escenarios y en donde nos encontremos. Y en esa medida, pues también agradecer a la Universidad de los Andes, que nos abrió las puertas de la casa, no solamente con la profesora Mónica, sino también con el espacio donde nos encontramos presencialmente, y a las otras universidades que se han vinculado a la Cátedra Interuniversitaria de Pedagogía, la Universidad del Valle, la Universidad Pedagógica, la Universidad de Antioquia. Nuevamente, que este escenario sirva para seguir pensando la pedagogía como un lugar para reflexionar sobre la formación de los maestros, la formación de nosotros como sujetos transformadores y en últimas como una, digamos, excusa para seguirnos encontrando presencial y virtualmente. En esta semana de la educación de los educadores, de los maestros, pues una buena tarde para todos, para todas. Gracias a las personas que se conectaron y estuvieron con nosotros todo este tiempo, y pues que tengamos una feliz tarde, una feliz noche y un feliz término de semana del maestro y de las maestras. Muchas gracias, Milton. Gracias a todos, a todas, de verdad, por el tiempo que me regalaron, por las preguntas, por la buena disposición. Que nos veamos pronto. Muchas gracias.